Canarias llevaba 18 días sin recibir embarcaciones con personas migrantes. Desde anoche han llegado a las islas unas 200 personas en distintas pateras, algunas por sus propios medios y otras fueron remolcadas hacia la costa de Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entre las personas migrantes que llegaban a la isla del Hierro, una de ellas había fallecido durante la travesía y otras han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios. Aroa Cano. Sí, esta mañana llegaba una embarcación que se encontraba en zonas próximas a este muelle de la Restinga y, como decías, tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona y además 3 de los 48 integrantes han tenido que ser ingresados en el Hospital Insular Virgen de los Reyes. Y Naciones Unidas confirma casi 1.100 civiles muertos y al menos 1.700 heridos tras la invasión rusa a Ucrania. Nicolás Castellano, enviado especial de la cadena SER a Ucrania, el organismo también apunta que las cifras reales serían considerablemente más altas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Fátima. Es solo una estimación la que realiza Naciones Unidas y sus equipos de monitoreo aquí sobre el terreno, un país donde se ha vivido con atención esos nuevos ataques rusos en las últimas horas a Leópolis, a una ciudad que está a solo 150 kilómetros del lugar que visitaba Biden en Polonia en medio de su discurso. Aquí, mientras Zelensky ha reclamado más aviones y más tanques porque sigue previendo una guerra de larga duración. Contra la barbarie de esa guerra, un mensaje de paz en forma de música coral. La organización Coros por la Paz organizaba hoy actuaciones en más de 70 ciudades distribuidas por todo el mundo, entre ellas La Laguna en Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. A partir de mañana cambia por completo el protocolo para detectar el coronavirus. Las personas asintomáticas o con síntomas leves no tendrán que hacer cuarentena. Es una nueva etapa en la que se acaba además los aislamientos, las pruebas generalizadas y los rastreos. Un cúmulo de errores humanos y malas condiciones atmosféricas provocaron el que es conocido como el mayor accidente de la historia de la aviación civil en tierra, con un terrible saldo de 583 fallecidos en esta pista de Tenerife Norte. Una tragedia que además marcó las vidas de quienes fueron testigos de sus horribles consecuencias. El municipio de Adeje mezclará este año el cine y la representación en directo para su popular Pasión de Cristo. Llevan semanas rodando en conocidos entornos naturales del municipio. Una grabación que cuenta con la participación de la población. Y en los deportes, victoria del Gran Canaria ante el Lenovo Tenerife en el derbi de baloncesto. El acierto de Dylan Ennis y el dominio del rebote decantaron la balanza en la segunda mitad, pese al gran partido de Gio Sermandini. Lo mejor, una vez más, fue el buen ambiente entre ambas aficiones. En menos de media hora arranca el partido del Tenerife en Burgos. Vuelve Pomares al lateral izquierdo y Larrea acompañará a Corredera en el mediocampo. Andrés y Bermejo se reparten las bandas con Eladi y Gallego como referencias ofensivas. Saldar la deuda con su afición, eso quiere hacer este lunes la Unión Deportiva Las Palmas contra el Leganés. El equipo de García Pimienta todavía no ha ganado un partido en casa este 2022. El técnico recupera a Raúl Navas y Rafa Mujica tras cumplir sus partidos de sanción. Y miramos al tiempo, la previsión marca que va a continuar la inestabilidad. Tiene más detalles Ayla Falcón. A las precipitaciones y el viento intenso se le va a sumar el mal estado del mar por el oeste del archipiélago. Mañana lloverá un poco en todas las islas, aunque las precipitaciones más intensas volverán a caer en La Gomera, el sur, el oeste y las cumbres de Tenerife y en La Palma, donde podrán venir acompañadas de tormenta. El viento del suroeste racheado perderá intensidad durante la tarde y girará al noroeste. Al final del informativo lo vemos todo con más detalle. Mañana cambia el protocolo de COVID-19 en nuestro país. Las personas asintomáticas o con síntomas leves de coronavirus no tendrán que hacer aislamiento. Y además se reduce el número de pruebas para detectar estos positivos. Se van a centrar sobre todo en las personas vulnerables. Desde Sanidad aseguran que este cambio en el protocolo no va a impedir que se siga controlando el virus. Lo asegura la ministra de Sanidad, la COVID-19 se mantiene como una enfermedad de declaración obligatoria. Lo que cambia es la forma de medir sus efectos. Focalizando la importancia de los indicadores como es la capacidad asistencial,
ocupación de camas hospitalarias, ocupación de camas UCI. Medidas que llegan con cifras de contagio en aumento. En Canarias las restricciones han desaparecido con una incidencia que duplica la media nacional. Desde Salud Pública piden un comportamiento responsable a las personas contagiadas, aunque ya no tengan que pasar cuarentena. Deberán seguir teniendo un mínimo de responsabilidad a la hora de salir a la calle. Deben tener la mascarilla incluso en exteriores. Mientras, en interiores se mantiene. El Gobierno anunció hace semanas su final. ¿Se dan las condiciones para ir relajando medidas? Sí, por tanto será pronto. Pero lo supeditó a que la incidencia continuara a la baja y lleva semanas en aumento, impulsada por la subvariante de Omicron. Hay algún que otro estudio que habla de que es algo más neuropatogénico, o sea que podría dañar incluso más el sistema nervioso central. Hablan que pudiera ser incluso más peligrosa en menores. Sanidad descarta por el momento una cuarta dosis de la vacuna, pendientes de cómo evolucione la respuesta inmunitaria en los próximos meses. A menos de 24 horas para que entren en vigor las nuevas medidas, crecen las dudas entre los profesionales de la atención primaria. En Canarias, el nuevo protocolo coincide con el fin de las restricciones. Colectivos médicos ven apresurados estos cambios y aseguran que han recibido las indicaciones sin apenas tiempo para prepararse de cara a este lunes. El protocolo que entra en vigor para empezar a utilizarlo el lunes, pues nos ha llegado el sábado o el viernes por la tarde, ¿no? Tenemos muchas dudas todavía. Esta última semana ha aumentado la presión en los centros de salud. Habrá que ver la evolución estas 2 semanas próximas, de si se traducen en que se descompense los indicadores hospitalarios. Y hay más críticas desde el sector sanitario. Sindicatos, organizaciones sociales y personal sanitario se han manifestado este domingo en defensa de la atención primaria. Solicitan mejoras en los centros públicos y en las condiciones de los trabajadores que repercutan directamente en el trato al paciente. Ataviados con bata, historial en mano y acompañados por música de batucada. Así han marchado los sanitarios este domingo en Tenerife para solicitar mejoras en la atención primaria. Soy médico de atención primaria, estamos viviendo una situación insostenible desde hace muchos años y ahora se ha agudizado. La pandemia ha hecho mella en este servicio, que es la puerta de entrada al sistema sanitario y que se materializa en sobrecarga laboral por falta de profesionales de todas las categorías, y eso al final lo que hace es arrastrar a la calidad asistencial que se presta también en el día a día a los pacientes. Queremos más recursos, queremos darle el valor que tiene la atención primaria para poder atender a los ciudadanos y las ciudadanas, porque si tenemos una atención primaria preventiva, eso significará que nos vamos a ahorrar dinero, y dinero público, dinero de todo. Y se evitarán, afirman desde los sindicatos, derivaciones innecesarias a los ya saturados hospitales. En Gran Canaria, reivindicaciones también en favor de la atención primaria. Con más personal para llegar a las radios, mejores y más modernas infraestructuras, aseguran que disminuirán las listas de espera, el número de pacientes que vemos los médicos por día, porque actualmente están rondando los 50 y 60 y es una cantidad que no se puede asumir. Instan a los partidos en Canarias a ponerse de acuerdo para aumentar el presupuesto en la atención primaria, porque tal y como afirman, la situación es insostenible. La entrada de embarcaciones con personas migrantes a bordo en Canarias había ralentizado desde comienzos del mes de marzo. Sin embargo, en las últimas horas se ha localizado, Aroa Cano, buenas tardes, hasta 4 embarcaciones en 4 islas diferentes. Buenas tardes, Fátima. Sí, en total 172 migrantes han llegado a las costas canarias de Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y en El Hierro, donde tenemos que lamentar el fallecimiento de una de las personas que se encontraban a bordo de esta embarcación, y además 3 de los 48 integrantes han tenido que ser ingresados en el Hospital Insular Virgen de los Reyes. En Fuerteventura y Gran Canaria, Salvamento Marítimo ha socorrido en la pasada noche a 114 personas que afortunadamente sí se encontraron en buen estado de salud. Entre los 53 ocupantes de la patera que llegó a Fuerteventura, 14 eran mujeres y también había un bebé. En la última embarcación llegaba a Tenerife Sur a media mañana con tan solo 12 personas que afortunadamente también se encontraron en buen estado de salud. En lo que va de marzo apenas habían llegado 2 embarcaciones y en apenas medio día se suman estas 4 a la cifra.
Gracias, Aroa. Y en Ucrania se cumplen 32 días desde que comenzó la invasión rusa. Ayer se pudo poner a salvo a unas 5.000 personas, la mayoría de Mariupol, gracias a los corredores humanitarios. El presidente de Ucrania ha vuelto a pedir casas y tanques a la OTAN para frenar la masacre en su país. Son imágenes de uno de los depósitos de fuel bombardeados por las tropas rusas en Kalininka, una ciudad al suroeste de Kiev. Pero no es el único almacén de combustible atacado por Rusia. En las últimas horas, el ejército ruso ha lanzado varios misiles contra otro depósito en Leópolis y los bomberos han tenido que luchar durante horas contra el fuego. Esta ofensiva ha provocado una huida masiva de personas que han intentado cruzar la frontera. El alcalde de Leópolis ha recordado que esta ciudad ucraniana está a tan solo 70 kilómetros de Polonia y ha pedido al resto del mundo que entienda que la amenaza es extremadamente seria. De hecho, este es el segundo ataque a Leópolis en lo que va de invasión rusa. El primero fue el pasado día 18 de marzo y el problema es que esta ciudad acoge gran parte del flujo de refugiados que intenta salir del país. Por lo demás, en las últimas horas colea la polémica generada con el discurso del presidente norteamericano en Polonia. Una intervención en la que llegó a afirmar que el presidente ruso Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. Una frase que luego la Casa Blanca ha tenido que rectificar precisando que no significaba que pretendiera un cambio de régimen en Rusia. Lo cierto es que en la gira europea que ha hecho, el equipo de asesores de Biden ha tenido que corregirle en otras dos afirmaciones. Este domingo, el secretario de Estado norteamericano ha negado que Estados Unidos tenga una estrategia para cambiar el régimen ruso. Ajeno a toda esta polémica, Putin ha reaparecido en las últimas horas en un mensaje en el que ha asegurado estar orgulloso de sus militares. Según datos oficiales, casi 2.000 civiles han resultado heridos por los bombardeos de las fuerzas rusas. Los hospitales cercanos a los frentes de guerra atienden con escasos recursos a los heridos. Nicolás Castellano, enviado especial de la cadena SER, tú has estado en uno de esos hospitales a tan solo 20 kilómetros de localidades sitiadas por los rusos. Sí, en el hospital de Brovary, que es la ciudad más importante al este de Kiev. Allí han pasado en estos días 158 heridos de esos más de 1.700 que estima Naciones Unidas. Hoy había 28 y hemos conocido algunas de sus historias. Son ciudadanos que vivían en torno a 15, 20 kilómetros en línea recta del hospital, en aldeas que han sido ocupadas por los rusos y donde hoy, esta misma tarde, siguen los combates entre ucranianos y rusos para intentar librar la batalla por ese territorio. Hasta este hospital del distrito de Brovary en Kiev llegan muchos ucranianos heridos. Las tropas rusas se encuentran a tan solo 20 kilómetros. 1.500 personas trabajaban aquí, pero la gran mayoría fueron evacuados. Volodymyr Andriets, segundo director de este centro, cuenta que hay 28 heridos de guerra. Desde que empezó el conflicto han atendido a más de 150 personas. En más de 20 años de experiencia es su mayor reto. Este otro médico nos dice que Yuri lleva en su espalda las secuelas de las bombas de racimo. Basil fue tiroteado por los rusos en un refugio el pasado 17 de marzo durante la madrugada. Su mujer, Sina, salió ilesa. Vivían en una localidad de 25.000 habitantes, más de 10.000 han huido. Nos muestra apenada su casa, a la que no sabe si podrán volver. El último balance de la ONU cifra en más de 1.100 las personas muertas y en cerca de 1.800 los heridos en esta guerra. El fotógrafo de Tenerife, Andrés Gutiérrez, lleva 2 semanas cubriendo la guerra en Ucrania. Trabaja para varios medios de comunicación locales e internacionales y es la primera vez que cubre un conflicto armado. Nos cuenta que cada día es más difícil. Aquí en Kiev es muy complicado, o sea, la ciudad está totalmente sitiada, o sea, en cada esquina tienes un checkpoint que para el coche y te para a ti, te pregunta quién eres, qué haces, te mira el pasaporte, mira la acreditación del Ministerio de Defensa, que es importantísimo tener. Nos ha pasado a mí, a un compañero, por ejemplo, de levantar la cámara, hacer una fotografía y de repente aparecerte 5 o 6 personas armadas y verte la cámara y borrarte las fotos. Entonces, bueno, es complicado trabajar. Ayer justamente hicimos un recorrido con Defensa Territorial, que son personas de a pie que les han accedido a tener un arma y hacen trabajos de seguridad. Nos advirtieron, vamos a ir a un sitio en el que el peligro es 6 sobre 10. Les vamos a dar lo primero, es un torniquete, que sepan usar un torniquete. O sea, ya te das cuenta que estás entrando en un sitio complicado, ¿no? Yo sí creo, y conociendo a los ucranianos, con lo poquito que los he conocido, es que son gente muy dura. Y saben que la vida es dura y como que no se han separado de esa sensación nunca, ¿no? Entonces, ya por eso
pienso que tienen todos los papeles para seguir aguantando. Creo que cuando vamos a algún sitio complicado, bien puede ser migración en Canarias, o puedes estar en Ucrania, o puedes estar en el Sáhara, o puedes estar en 1000 sitios. Que al final no se olvide la gente, ¿no? Que la gente es la que sufre y que, bueno, que no pase esa tensión mediática tan rápido. El papel que nos toca a nosotros, a los medios, pues no olvidar a la gente que realmente, bueno, merece un poquito de ayuda, un poquito de visibilidad y ya está, ¿no? El aumento de precios se ha visto agudizado con la guerra de Ucrania. El sector del taxi en las islas también sufre las consecuencias económicas por la escalada del precio del combustible. Hola, buenos días. ¿Nos puede llevar al aeropuerto Tenerife Sur? Sí, claro que sí. Gracias. Vamos para allá. El dato que te puedo dar es que antes, por ejemplo, llenar el tanque completo, sobre 50 euros lo podía llenar. Y la semana pasada mismo, una de las veces que lo llené, fueron 70 y pico euros. Lo que supone que taxistas como ellos estén gastando entre 600 o 700 euros más en gasolina al mes. No pensábamos que fuera de manera tan insofacta la subida, que es incómoda, porque oye, lo que tú antes hacías con un determinado dinero, de repente, de un día para otro, te dicen que eso ya es un 30% más caro. Aunque el precio del combustible ha aumentado notablemente, los taxistas no pueden subir el precio de su tarifa. De hecho, desde el año 2017 en Canarias esas tarifas están totalmente congeladas. No podemos decir al cliente, mire, es que anoche subió, o el mes pasado subió un 30%, como ha subido el precio del combustible, y usted va a pagar un 30% más, un 15%, no podemos hacer eso. A pesar del duro golpe que supone la subida de carburante, los taxistas de ADG descartan por el momento un parón. Después de 2 años de prácticamente inactividad por la pandemia, creen que deben cuidar a los turistas que regresan a las islas. Este fin de semana han vuelto las lluvias, aunque sin dejar grandes precipitaciones. Donde más ha llovido ha sido en la isla de La Palma, en el interior de La Gomera, y en las vertientes sur, oeste y cumbres de Tenerife, donde se ha llegado a superar los 30 litros acumulados. El viento también se ha hecho notar durante la madrugada, con rachas de más de 100 kilómetros por hora. Las Carboneras, o casi los 90 kilómetros hora en Alagero. Se cumplen 45 años del accidente más importante de la aviación civil internacional en tierra. Ocurrió en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos el 27 de marzo de 1977. Un cúmulo de errores humanos y mala visibilidad precipitó el choque de 2 jumbos y el fallecimiento de 583 personas. Carlos Bilbao. Sucedió también un domingo en el que la niebla hacía aparición, como es habitual muchas veces en esta pista del aeropuerto de Los Rodeos, de tanta densidad que la torre de control no pudo siquiera presenciar el accidente. Sobre ella se produjo el choque en tierra más letal de la historia de la aviación civil, con 583 muertos. Una imagen dantesca rodeada de mala suerte. Un atentado en el aeropuerto de Gando había desviado los fatídicos vuelos de KLM y Pan Am a Tenerife Norte, donde una confusión en la interpretación de las órdenes de uno de ellos motivó que a las 17 horas y 6 minutos de ese 27 de marzo de 1977 tuviera lugar la colisión casi frontal de ambos. Con ella, el mayor desastre de la aviación en España, que cambió las condiciones de seguridad de la industria para siempre y que marcó las vidas de quienes presenciaron sus devastadores efectos. Ibas encontrando pues cadáveres pues sentados en los sillones todavía, otros debajo de fusilaje. Ese 27 de marzo del 77, la densa niebla en Los Rodeos y la falta de entendimiento de uno de los pilotos originó la peor desgracia de la aviación mundial en tierra, para la que nadie estaba preparado. Nosotros pensamos que había un accidente de avión, yo que sé, pues el tren de aterrizaje o cualquier otra cosa, pero nunca encontrarnos aquello. Es un amasijo de hierro ardiendo por todos lados y un montón de cadáveres calcinados, casi 3 días, sacando y revisando a ver si había algo más. En total 583 fallecidos de 6 nacionalidades diferentes, la mayoría norteamericanos del vuelo de la Pan Am y holandeses del avión de KLM, un accidente que supondría además un antes y un después en el sector de la aeronáutica civil a nivel mundial. Se cambiaron varias expresiones, mejoraron muchísimo las comunicaciones tierra-aire, aire-tierra, para ser más preciso en cualquier autorización, cualquier conversación que se tuviera con los aviones. Los nuevos sistemas de alerta de incursión en pista aseguran que sea prácticamente imposible que se repita un accidente así. En casi todos lados radares de superficie,
Sí, la técnica hoy día ha mejorado y casi todo basado un poquito en ese momento. Lo que resulta imborrable es el recuerdo triste de quienes vivieron esta letal desgracia hace ahora 45 años. Tiene que decir mi profesión y hay que seguir trabajando, pero te revienta, te revienta. Y conmoción en el pequeño pueblo del Cuchillo, en Lanzarote. Uno de sus vecinos, un hombre de 45 años, fallecía este sábado tras sufrir un accidente en su vivienda. El hombre estaba trabajando con una mini pala mecánica. Por causas que se desconocen, quedó atrapado por el brazo hidráulico de la máquina. La víctima fallecía en el acto. Creemos que estaba trabajando ahí con una mini pala mecánica y no sé si al proceder del motor, pues una mala fortuna de que introdujo la mano y la misma mano pues yo creo que la trajo y lo atrapó y después ya realmente lo aplastó en ese sentido, con lo que fue casi una muerte instantánea. Y golpe al narcotráfico, efectivos policiales desarticulan una organización criminal que se dedicaba a introducir y distribuir cocaína en España. Fruto de la investigación policial que se inició en Lanzarote, han sido detenidas 15 personas. Entre ellas se encuentra el líder de la organización, un narcotraficante conocido como el temible Calín. En la operación policial se han intervenido algo más de 83 kilos de cocaína, un revólver, 7 coches y 28 teléfonos móviles. El Gobierno se abre a ampliar los permisos de maternidad o paternidad de familias monoparentales porque reconoce que existe un problema de equidad con respecto al resto. Los tribunales están facilitando dar 32 semanas de permiso en vez de 16 semanas. Y precisamente en Canarias se ha conseguido la primera sentencia firme de este tipo de casos. Carmen es madre monoparental y disfruta de 32 semanas por el nacimiento de su hijo gracias a la suma de los permisos de maternidad y paternidad. Es la primera docente en obtener este permiso de maternidad ampliada. Para ello ha tenido que acudir a la justicia. Ese tiempo de disfrute de la maternidad tiene que ser en el primer año de vida del bebé. Yo puedo continuar con esta maternidad, aunque esté recurrida. Ahora es lo que estoy haciendo, ya estoy disfrutando desde el 1 de marzo. Las otras 16 semanas que me dan de ampliación. Entre los argumentos para dar este permiso destaca la igualdad entre los menores. No veía justo que mi hijo tuviera que tener el cuidado tanto de una guardería como en este caso de mi familia. Sin embargo, otros niños, por tener una familia biparental, podían tener casi hasta 10 meses de cuidado de sus progenitores. Una realidad que ha sido posible gracias al empeño de esta graduada social que ha conseguido la primera sentencia firme en España en este tipo de casos, que se basa en derechos fundamentales. Protección al menor y en general a la infancia, un elemento de conciliación con la vida familiar y sobre todo una medida de igualdad a la mujer. Según la Asociación de Madres Solteras por Elección, en Canarias unas 30 mujeres han demandado para conseguir la maternidad ampliada y más de una docena han podido disfrutar de ella. Los años 2020 y 2021 sirvieron al sector mundial del crucero para replantear la continuidad de su actividad por la pandemia. Canarias fue el lugar elegido para poner en marcha nuevos protocolos. Una confianza que ha sido premiada por los turistas que apuestan este 2022 por los puertos de las islas. Geray Sosa. Durante enero de 2022, un total de 101.285 cruceristas transitaron por algunos de los 3 puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Eso supuso un repunte de un 450% con respecto al año anterior. El sector ha visto ya un final de temporada prometedor, gracias en parte a mercados emisores como el de Reino Unido y Alemania, que dan señales esperanzadoras con un 70% de reservas confirmadas. De hecho, el sector espera terminar esta temporada con un total de 50.000 cruceristas más que en épocas pre-COVID. Un ejemplo de esa recuperación la encontramos en los puertos de Las Palmas, donde 3 grandes compañías de cruceros coinciden haciendo escala. Nos embarcamos en el Virgin Lady, uno de los buques de pasajeros más modernos del mundo, con 278 metros de eslora y una capacidad de 2.770 cruceristas, llega a la isla con 1.500. Tras visitar la isla de Tenerife, esta es la primera vez que atraca en Gran Canaria, un gesto que el director de la autoridad portuaria ha querido agradecer con un intercambio de metopas. El sector, dice, muestra señales esperanzadoras. En estos momentos estamos sobre 50.000 cruceristas más con respecto al año pasado y esperamos acabar la temporada con respecto a la temporada 2019, que fue el año pre-COVID. Acabaremos con unos 50.000 cruceristas más
con respecto a ese año. A disposición de los turistas, 20 restaurantes, gimnasio, club de playa privado, discoteca de 2 plantas e incluso estudio de tatuaje. Un servicio a todo lujo que hacen de los puertos canarios una oferta irresistible. En el Día Mundial del Queso, que se conmemora este 27 de marzo, hemos querido conocer cómo es el proceso de elaboración de uno de los quesos con más premios del archipiélago, el queso majorero. En muchas ganaderías lo siguen elaborando como se hacía antaño. Están provistos de quesos que son sumamente buenos, hechos solo con leche de cabra. Son las palabras que aparecen en la crónica de la conquista de Fuerteventura. 6 siglos después, la receta del queso majorero ha llegado a nuestros días intacta. Leche cruda de cabra y cuajo. No tiene otro misterio. Como lo ha hecho mi madre toda la vida, seguimos haciéndolo. Lo único que cambia es el cuajo, porque no se puede usar el cuajo de baifo como se usaba antes. Porque tiene que pasar por sanidad, pero lo demás sí. En esta quesería de los Llanos de la Concepción solo se han permitido mecanizar el ordeño de sus 300 cabras. El resto del proceso se mantiene de forma artesanal. Una pinta y la cera al estilo tradicional. Ya las granjas suelen ser más grandes, ya la gente lo hace más de forma industrial. Y entonces quedan pocos ganaderos que lo hagan de forma artesanal. Y aunque son cada vez menos, los que no disminuyen son los consumidores. A la gente le gusta más el tradicional, suele venir mucho extranjero. Turistas que se suman ya a la buena costumbre de las casas majoreras, donde nunca falta un trozo de queso de la isla. El Ayuntamiento del Paso, en La Palma, ha abierto la segunda convocatoria para la cría de gusanos de seda. Será un proceso guiado por profesionales para el que se puede inscribir cualquier persona que esté interesada en este arte ancestral. Durante la pasada temporada, esta iniciativa ya tuvo gran participación, involucrándose familias, colegios, asociaciones y productores, que en total obtuvieron una cosecha de alrededor de 20.000 capullos. El periodo para esta campaña está abierto. Los vecinos de toda la isla, no son para solo el Paso, sino para toda la isla. La iniciativa ahora ha sido más, que es un poco más controlado. Hemos ido a visitar a algunos cosecheros para ver cómo van con sus bichos. Se entregarán semillas de gusanos de seda y se hará un seguimiento personalizado gratuito a todo aquel que desee ser un embajador de la seda local. Ha sido pues nuestra vida cotidiana de todos los días, levantarnos, empezar a trabajar, un día una cosa, otro día otro, devanar, emparejar, guisar, teñir, tejer. Ha sido una cosa que sin eso no podemos pues pasar el día, si no es más o menos. El Paso es el último reducto de Europa que conserva el proceso totalmente artesanal de la seda. Se acerca la Semana Santa y en el sur de Tenerife se lleva a cabo una singular grabación cinematográfica. La Pasión de Adeje es una de las representaciones más populares de esta isla. Se están grabando todas las escenas en espacios naturales y patrimoniales del municipio. Le dices adiós, maestro, al águila, ¿de acuerdo? Y entonces baja la mirada. Es un extracto del rodaje de La Pasión de Adeje que se lleva a cabo estos días en el sur de Tenerife, convertido ahora en un gran plato de grabación que se desarrolla en espacios naturales y patrimoniales del municipio. Un rodaje cinematográfico de todas las escenas para poder controlar de alguna forma todas las medidas COVID y hacer que quedara un producto donde se diese visibilidad a todos los actores, las actrices, el elenco. Se ha contratado a un director, se ha contratado también a un director de fotografía. La diversidad de las localizaciones ha hecho que el rodaje tenga una gran complejidad, tanto a la hora de movilizar el atrezo como al elenco. Se ha recreado, por ejemplo, la última cena en una casa tradicional canaria o el calabozo donde se azota a Jesús en un convento. El Camino de la Virgen o los altos y medianías del municipio se graban todas las escenas, a excepción de la crucifixión que se hará de manera presencial el Viernes Santo. Y darle gracias a todo el mundo que está participando, porque la Pasión de Adeje sin la ciudadanía prácticamente no sería posible ni sería viable. 150 municipios de todo el planeta se han unido hoy en un encuentro coral para cambiar el sonido de las bombas de Ucrania por la música. En
En Gran Canaria, Corales de las Palmas de Gran Canaria, Galdar y Telde se han sumado a la iniciativa que ha arrancado de forma simultánea en varias ciudades españolas y del mundo. En Gran Canaria esta iniciativa se ha retransmitido desde el casco histórico de Vegueta y pretende hacer un gesto por la paz y por un mundo sin guerra. Un canto por la paz que también ha sonado gracias a las voces del aula de canto de la Universidad de La Laguna, a la que se han sumado otras agrupaciones y también muchos espontáneos. A pesar de la lluvia, han protagonizado un emotivo encuentro a los pies de la histórica Torre de la Concepción de Aguere. Pues con este canto a la paz nos despedimos. Ya saben, enseguida llega la información deportiva y luego del tiempo. Pasen muy buena tarde, sean felices.